Bienvenidos, amantes del boxeo. Bienvenidos a este canal de YouTube de ESPN Knockout, en donde hoy vamos a recordar a dos grandes amigos, ambos unidos por una misma fecha, 1 de marzo, una fecha muy importante para el boxeo argentino y les voy a contar por qué. El 1 de marzo del año 1966, en Tokio, Horacio Cavallo se consagró a los 32 años el segundo campeón mundial de la Argentina. El primero había sido Pascual Pérez. Pero a Cavallo fue el primero de la serie, de la gestión de un joven promotor, Juan Carlos Tito Lecture, que a la sazón tenía 30 años. Juntos recorrieron todos los caminos de la vida, porque el boxeo pasa, pero los amigos y los hombres quedan. Más allá de todo lo que puede haber conquistado a Cavallo y Lecture, cada cual por su lado, fueron siempre muy amigos. A Cavallo, como se sabe, fue un boxeador de origen muy humilde. Nació en Villa Diamante y según él contaba, fue un muy buen jugador de fútbol, un número 10, zurdo, habilidoso y goleador. De hecho, el tema fue para Horacio, que siempre tenía una visión de los negocios muy especial, que en el fútbol hay 10 compañeros y se dio cuenta que con el boxeo lo que uno gana es para uno nada más y que es muy fácil de empezar a practicarlo porque como decía él, hacen falta unas vendas, un pantaloncito y unas zapatillas. A Cavallo no se conformó solamente con el boxeo. Digo esto porque también fue faquir, payaso, trapecista, trabajó mucho en el circo y no solamente eso, cuando todos lo veían en la arena del circo con sus 50, 52 kilos, chiquitito como era, todos podían pensar que en una pelea eventual iba a perder siempre, porque él ofrecía, o el circo ofrecía, una recompensa a quien pudiera pegarle. Como decía él, cuando un boxeador es zurdo y vivo, no le gana a nadie. Me pongo la mano derecha atrás y con una sola mano te gano. Y lo cierto del caso es que hacía eso en los finales de fiesta de los circos en los que trabajó. El boxeo definitivamente pudo más. Era muy habilidoso, era muy guapo, pegaba duro y además era muy inteligente para todo, incluyendo los negocios. Como era zurdo, hubo una época en el Luna Park que no querían a los boxeadores zurdos. De ahí sale también lo de Rocky, ¿no? Lo del zurdo que no gusta. Se fue a Italia, se mandó una tremenda carrera en Italia y cuando volvió se encontró que ya los promotores eran otros. Ahí estaba Tito Lecture. A Cavallo, con una picardía muy pero muy porteña y propia, bien hijo de italianos, empezó a fabricar su público. Él me contaba que cuando iba a un restaurante y veía una mesa grande, se arrimaba, saludaba uno por uno a todos, se presentaba, les daba la mano y les decía, por ejemplo, dentro de 15 días voy a pelear en el Luna Park. Dice, yo me daba cuenta que con ese saludo estaba vendiendo 10 o 15 entradas. Llenaba el Luna, ¿eh? Llenaba el Luna porque no era especulador. Especulaba 1 o 2 rounds hasta que tomaba la distancia justa y ahí había que agarrarse porque era muy bravo, tenía una gran continuidad y era muy veloz. Paralelamente, Tito Lecture, cuando vio el fenómeno popular de a caballo, como luego lo vio con Loche, comenzó a invertir dinero en traer boxeadores de afuera, mexicanos, por ejemplo, Chucho Castillo, italianos como Salvatore Burruni, que había sido campeón del mundo, y los fue llevando hasta que lograron finalmente la pelea de campeonato mundial y la consagración de a caballo. Eso fue también muy importante para Lecture, que era muy joven cuando empezó a recorrer el mundo con una carpeta que decía Luna Park para contarle a los grandes promotores y a las entidades que en ese momento era prácticamente una, la Asociación Mundial, que él tenía un estadio para 20.000 personas y tenía muchos boxeadores. Tenía, por ejemplo, o representaba, por ejemplo, nada más ni nada menos que a Nicolino Loche o Carlos Monzón.
A Cavallo de alguna manera le abrió las puertas y de ahí en más se hicieron tan amigos que a Cavallo nunca faltó a Luna Park sentado en la primera fila del ringside junto a su amigo. Con un detalle, a Cavallo nunca pidió una entrada de favor, siempre compró su entrada porque él decía, yo fui boxeador y sé lo que significa el dinero que cobro gracias a la recaudación. Entonces a un colega yo no puedo ir a verlo gratis. Las noches después terminaban en cenas, en algún brindis con champán, porque en definitiva hay cosas que no se pueden mensurar, que es la amistad. Por un lado, el empresario, el hombre que siempre cuidó a los boxeadores, nadie nunca lo acusó de otra cosa, y por el otro lado, el campeón que tuvo una grandeza muy grande, porque como él llegó grande de edad, ya tenía 32 cuando se consagró campeón, cuando llegó grande de edad a su campeonato del mundo, llegó grande de físico también, le costaba mucho dar el peso, los 50 kilos 802 gramos, no había super mosca, no existía, le costaba muchísimo, yo he entrenado con él, yo me he cambiado con él en el viejo gimnasio de Luna Park, yo tenía 15 años. Tomaba un tecito, o se mojaba, según contaba él, yo no lo vi, los labios con hielo porque se sentía deshidratado. Hasta que llegó un momento en que ya teniendo una pelea de campeonato mundial organizada en el Luna Park, fue y le dijo a Tito Lecture que la pelea no la hacía. Entonces Tito le dijo, pero escúchame, faltan un mes, hacé el último esfuerzo, es una bolsa más, porque a Cavallo, como era un ser normal, le gustaba también la plata. Era vivo para los negocios, muchísimo, tuvo una gran cadena de venta de zapatillas en la capital federal. Pero ese negociante le dio a Lecture una respuesta que fue una lección, porque le dijo, Tito, si yo me retiro ahora, voy a ser campeón mundial para siempre. Si yo pierdo en la próxima defensa por no haber dado el peso, por estar mal, voy a ser un ex campeón. Y yo quiero ser campeón mundial para siempre. Y así lo fue. Se retiró campeón del mundo, hizo una película en donde se interpretaba a sí mismo con otro nombre. Fue el primero en inventar el casamiento por televisión. Tenía de auspiciante una bodega muy grande y en una bodega en la zona de Palermo, en la capital federal, le dio la idea a la televisión, creo que fue Canal 9 ya en la época de Alejandro Romay, de televisar el casamiento. Fue el primero que lo hizo y por supuesto fue un éxito total, porque era muy querido. Además trabajaba en televisión cuando lo llamaban, por supuesto. Hizo sketch con Pepe Biondi, ya dijimos que hizo la película. Era una figura intachable, nunca protagonizó un escándalo. A Cavallo siempre fue generoso con la gente y sobre todo con sus demostraciones de afecto de la gente hacia él, pero también de él hacia la gente. Él decía, yo cuido a mi público. Y su público siempre fue muy fiel a él. El Luna se llenaba. Y ahí estaba un promotor como Tito Lecture, con quien se formó, repito, esa gran amistad que duró para siempre. Tito Lecture murió un 1 de marzo del año 2002 a los 65 años. A Cavallo murió el 14 de septiembre, justamente el Día del Boxeador en la Argentina, el 14 de septiembre del 2022, a los 87. Hasta último momento, uno fue amigo del otro permanentemente. Se quisieron mucho, se respetaron mucho y cada uno fue además un número uno en su especialidad. Nadie puede discutir la grandeza que tuvo el Luna Park y el boxeo argentino gracias a la gestión extraordinaria de Juan Carlos Tito Lecture. Aquel que en algún momento, cuando Monzón estaba por pelear por el campeonato del mundo, quería seguir peleando porque necesitaba plata para sus hijos y Lecture le dijo, no, vos no peleás más hasta que no llegue la pelea con Benvenuti, porque si te llegás a cortar perdés la chance. Yo te doy la plata, después me la devolvés. Por el otro lado, el ciruja, el faquir, el muchacho de barrio, el comerciante, el pícaro permanente, que siempre tuvo además el código de la lealtad, del corazón, de la amistad. 1 de marzo,
Dos historias unidas por la pasión del boxeo, pero también unidas por ese sentimiento tan especial que se llama la amistad. Justamente en estos tiempos, cuando se dice que el Luna Park podría cerrar o no, digamos que cuando murió Lecture, el corazón del Luna Park dejó de latir. Y cuando murió a Cavallo, gran parte del corazón y la vida del boxeo argentino también sufrió una pérdida muy grande, porque con Cavallo se iba un gran campeón.